Es muy importante y debe ser muy importante para nosotros el que podamos conocer cada día más a nuestro Dios. Y quizás tú puedes preguntarme por qué es importante que realmente nos esforcemos por conocer a nuestro Dios. El Evangelio de según San Juan, capítulo 17, versículo 3, mira lo que dice la palabra acerca de conocer a Dios. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Quizás llegamos a tener el entendimiento que la vida eterna es cuando yo me muera, cuando yo me muera, voy a disfrutar de la vida eterna. No, la palabra nos está diciendo que en la medida que yo empiezo a conocer a este Dios maravilloso, este Dios sin igual, yo empiezo a experimentar esa vida eterna, una vida de cambio, una vida de transformación, una vida de gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es importante que nosotros podamos acercarnos a Dios, que seamos intencionales de conocer cuán maravilloso es nuestro Dios, amados. Al Dios que nosotros adoramos, al único verdadero Dios, es un Dios sin igual. No hay un Dios como Él. Y para poder conocer a Dios, hemos venido viendo sus atributos absolutos y los últimos atributos que hemos estado viendo son los atributos comunicables, aquellos que Dios ha compartido con ellos, aquellos atributos que Dios en su infinita gracia y misericordia nos llama para que nosotros lo imitemos, para que nosotros lo tomemos a Él como un modelo de vida, para que nosotros implementemos esto, porque al implementar la vida de Jesús en nosotros, nuestra vida realmente cambia y nunca jamás será igual. Voy a recordarles cuáles son los atributos comunicables que hemos visto de nuestro Dios, porque son aspectos que no solamente debemos saber acerca de Dios, sino, ten esto presente, son atributos, son aspectos de la vida, del carácter de Dios que tienen que ser evidentes, que tienen que estar en mi vida. Amén. Hemos visto que Dios es un Dios espiritual, tenemos que desarrollar una vida espiritual. Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios veraz, Dios es fiel, Dios es un Dios bondadoso. Y hoy vamos a estar viendo dos atributos más acerca del carácter de nuestro Dios. Ahora, si por cualquier razón o motivo tú no pudiste llegar un domingo y quieres realmente conocer acerca de todos los atributos de Dios, tú puedes ir al canal de YouTube de NGCRI y ahí tú puedes ver, allá están todas las predicaciones en video para que tú puedas conectarte, conocerlas. Personalmente, yo vuelvo a ver las predicaciones porque Dios a mí mismo me habla, a mí me ministra cuando Dios me está hablando, pero aun cuando yo escucho lo que Dios ha hablado a la iglesia, igual soy edificado a través de la palabra. Amén. Hoy vamos a ver un sexto atributo y este es algo muy especial. Dios es un Dios santo. Repitan, Dios es santo. Hermano, Dios es santo. Y la santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y está separado de todo mal, guardando su propio honor. En el Antiguo Testamento, la palabra santidad implica tres aspectos: gloria, la gloria de Dios; separación o consagración; y pureza también. Ahora, entendemos que la santidad es un atributo absoluto de Dios, es un atributo de Dios, pero de acuerdo a su perfecta voluntad, Él transfiere y Él da su santidad a las personas, a cosas o aún a lugares. Déjenme, les voy a poner un ejemplo. En Éxodo capítulo 29, verso 43, mira lo que dice Dios. Allí me reuniré con los hijos de Israel, refiriéndose al tabernáculo, y dice, y el lugar será santificado por mi gloria. También la palabra de Dios nos dice que donde hay dos o más en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y donde quiera que está Dios, está la presencia de Dios, ese lugar es santo. Entonces hemos de entender que tanto cosas, lugares y personas somos santificados por la voluntad de Dios. Por eso, mi amado, usted antes de comer,
Usted bendice y santifica esos alimentos, hermanos. Esos alimentos quedan realmente puros, quedan realmente santos. Amén. Pero uno debe de bendecir y dar gracias antes. No, ay Señor, gracias. Y después empezamos a pedirle perdón a Dios. No, usted dele gracias a Dios, santifique lo que usted se va a comer para que después no le caiga mal. Amén. Como vimos, la palabra santo significa apartado, separado, con propósito. El concepto de separación en el Antiguo Testamento está estrechamente relacionado con separación del mal y devoción o servicio a nuestro Dios. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando Dios estableció el tabernáculo. Vamos a poner el slide del tabernáculo, hijo. En lo que Dios hacía y mostraba, dejaba claro el concepto de la santidad. El tabernáculo, el lugar de reunión, era un lugar que estaba separado, que estaba aparte, separado de toda forma de pecado, de todo mal y de las cosas del mundo. Ustedes saben que el tabernáculo estaba en el centro y toda la tribu de Israel estaba alrededor del tabernáculo. Pero Dios había establecido límites donde solamente podían entrar a ministrar a aquellos que servían a Dios. El pueblo cualquiera no podía entrar a este lugar. ¿Por qué? Porque había pecado, porque había mal en ellos. Ahora, dentro del propio tabernáculo, en el siguiente, Dios le dio las instrucciones a Moisés: vas a levantar una carpa, y dio todas las instrucciones. Y Dios le dijo a Moisés: vas a hacer una primera sala, la cual se llama el lugar santo. Aquí está la mesa de los panes de la propiciación, el candelero, el incensario. Y en este lugar era donde se ministraba a Dios, donde se servía a Dios. Solamente podían entrar los sacerdotes, entraban y ahí hacían las ofrendas. Y si están estudiando, si están meditando en Levíticos, ahí vas a aprender muchísimo acerca de lo que estamos hablando. Pero además de eso, para dejar todavía más clara la santidad de Dios al pueblo de Israel, Dios le ordenó a Moisés que en este lugar del tabernáculo había un lugar de servicio y mandó a colocar unas cortinas para separar donde pusieron el arca del pacto, que es lo que representa la presencia de Dios. Y este lugar se llamaba el lugar santísimo, que es donde estaba en sí misma la presencia de Dios, que este lugar era muchísimo, muchísimo más santo que esto, y todo el área del tabernáculo era la santidad de Dios en medio del pueblo. Todos sabemos que el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, podía entrar una sola vez al año para presentar ofrendas al lugar santísimo. El asunto era tan serio, y yo quiero decirte que el asunto de la santidad de Dios es tan seria, que cuando el sumo sacerdote le llegaba el turno, él tenía que tener una preparación previa para poder entrar al lugar santísimo. Como nadie sabía cuál había sido realmente su preparación, ellos ponían una cuerda en la cintura del sumo sacerdote y iban con una campanita. Cuando el sumo sacerdote se movía adentro, el tipo estaba vivo. Tilín, tilín. Estaba vivo. Hoy se ven muchos cristianos con campanita, tilín, tilín, pero nada de paletas, nada de nada. Exactamente, nada de santidad. Cuando los que estaban aquí en el lugar santo no escuchaban la campanita, tuki tuki lulú, el tipo no pasó el examen. Moría. No había más campanitas. ¿Qué hacían con la cuerda? Empezaban a jalar el muerto. ¿Por qué? Porque no había entrado en completa santidad dentro de la presencia de Dios al lugar santísimo. Es bueno que nosotros tengamos este entendimiento para poder ver y magnificar qué es y cómo opera la santidad de Dios. Hemos de entender que Dios es santo en lo máximo que puede existir. Dios es supremamente santo. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2, mira lo que dice la palabra. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro.
Acá Moisés está diciendo que, y entendemos que al no haber un Dios santo como Dios, no hay nadie, no existe nadie que sea como santo como Dios. Hemos de entender que Dios se convierte en nuestra norma suprema de santidad. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra guía modelo, nuestra guía perfecta para nosotros tener cómo medir y hacia dónde nosotros tenemos que caminar en nuestra vida de santidad para con Dios. El Dios que tú adoras, el Dios que te llamó, el Dios que te da la vida se llama el Dios Santísimo y se hace llamar el Santo de Israel. Salmos capítulo 89, verso 18 dice: porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Y cuando Isaías fue llamado, Isaías describe que él fue llevado a la presencia de Dios. Y dice Isaías que él veía los querubines que daban voces delante de Dios. ¿Qué eran los que decían los querubines delante del trono de Dios? Isaías capítulo 6, verso 3 decía: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Wow, tú te imaginas tú ves esa escena, cómo los ángeles proclaman la santidad de nuestro Dios. Y en el Salmo 99, 9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos, inclinémonos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Cuántos le pueden dar la gloria y la honra al único, al verdadero Dios santo? Hemos de entender que si Dios es nuestra norma suprema de santidad, estamos llamados a imitar, estamos llamados a seguir, estamos llamados a caminar como hijos amados de Dios para que esa santidad que vive Él sea reflejada en nosotros. Amén. Ahora déjame decirte una cosa. La santidad para un creyente, para un hijo de Dios, no es una opción. No es si algo que tú quieres vivir o no quieres vivir. Levítico capítulo 19 versículo 2 dice claramente la instrucción de Dios. Dios le dijo a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de NGC. ¿Cuántos dicen amén? Y mira la razón que manda Dios para su pueblo, para su congregación. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Hermanos, es un llamado de Dios. Ah, pastor, pero ¿qué eso fue en el Antiguo Testamento? No. Pedro, en 1 Pedro 1:16 nos lo recuerda, pues dice: porque escrito está: sed santos, porque Él es santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces hemos de entender que la santidad no es una opción. La santidad es un estilo de vida, una forma de vivir que nosotros debemos de implementar en esta nueva vida que el Señor nos ha dado, en este chance que Él nos ha dado para poder tener una relación verdadera con Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de santidad, muchas veces cuando hablamos de un santo, ¿qué se nos viene? La imagen de un angelito, ¿verdad? Cuando pensamos en una persona santa, entonces estamos pensando: ay, la aureola y mis alas, ay, ya yo no piso el piso, yo soy un santo, yo no hago nada, pero tengo 20 muertos detrás mío. No, esa no es la santidad a la que se refiere la palabra de Dios. Santidad es apartar mi vida, mi cuerpo, mi mente, guardar todo mi ser para todo uso del mal que yo antes practicaba. Es no volver a permitir que mi vida sea un instrumento de mal, sino que ahora yo voy a guardar mis pensamientos, voy a guardar mi corazón, voy a guardar todo mi ser solamente para servir a Dios. Veamos un ejemplo. Si en mi antigua manera de vivir yo tenía problemas con la mentira, Cristo me salvó, Cristo me rescató, Cristo me ha dado una nueva vida.
Cuando yo empiezo a trabajar y tomo la decisión de cambiar esa manera de vivir, cuando yo decía mentiras y digo, ya no voy a decir más mentiras, cuésteme lo que me cueste. Y yo dejo de hablar mentiras para ahora empezar a hablar solamente la verdad. Y yo cambio la mentira por la verdad. Quiere decir que mi hablar se ha santificado. Ya con mi palabra no maldigo, no injurio, no calumnio, sino ahora con mi palabra declaro palabra de esperanza, palabra de edificación. Eso se llama santificar mi boca. ¿Cuántos dicen amén a eso? En otras palabras, vivir en santidad es una vida de servicio a Dios. Ya el enemigo, antes yo era un títere en las manos del enemigo, hacía cuantas tonterías uno podía hacer antes, pero ahora yo ya no presto mi vida para que el enemigo haga lo que él quiera, sino ahora mi vida es cuerpo, es propiedad, es templo del Espíritu Santo y solamente vivo para que Cristo sea glorificado. Ser santo es ser moralmente puro. Es bien importante esto. Cuando las cosas son santas, cuando las cosas se santifican, cuando son consagradas a Dios, implícitamente se apartan en pureza. Hemos de entender que se reservan para ser usadas puramente. Esta mañana yo ponía un ejemplo. Hay personas que cuando adquieren la bendición de una casa, adquieren la bendición de un carro, que dice, pastor, por favor, yo quiero que usted venga y consagre mi casa, consagre mi vehículo para Dios. Todo lo que tú dedicas y consagras a Dios para Dios viene a ser santo. Quiere decir que si por lo menos, por ejemplo, antes en tu antigua manera de vivir, tú en tu casa hacías tus zafarranchos, rumbas, habían borrachos, había el tequeteque, mejor dicho, una locura. Tú dices, yo voy a santificar mi casa. Y nosotros vamos y bendecimos, apartamos y separamos. Quiere decir que tú no vas a volver a hacer absolutamente nada de esos tequeteques en tu casa, sino que por el contrario, ahora tú vas a usar tu casa para el servicio de la gloria de Dios. Allí tú vas a ministrar personas, allí tú vas a poner un altar de alabanza, un altar de adoración. Lo que sea lo estás reservando para Dios. Amén. Eso es santificar. Ahora, cuando tú lo santificas, quiere decir que se mantiene puro. El pecado contamina. El pecado es un virus que daña e infecta todo lo que toca. Cuando nosotros nos santificamos, nos estamos vacunando contra ese virus que se llama maldad, que se llama pecado, para ser realmente instrumentos en las manos de Dios. Mira lo necesario y conveniente que es que nosotros vivamos una vida santa. Salmo 24, versículos 3 y 5 dice, es una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Mira quiénes van a estar en el monte de Jehová y en el lugar santo. Versículo 4. El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Por eso, mi amado, si nosotros antes prestábamos nuestras manos para hacer lo incorrecto, si tú quieres ir a estar en la presencia del Dios Santo, amado, estas manos serán solamente para trabajar para la gloria y para la honra de Dios. Quiere decir un corazón puro, mi amado. Quiere decir que no vas a... La Biblia dice esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermano, tú no puedes permitirte ni resentimiento, ni celos, ni orgullo, ni amargura, ni soberbia, mi hermano, porque eso es contaminación delante de Dios. Entendamos esto. Dios ama al pecador, hermano, pero no puede soportar. No puede soportar el pecado. Por eso nosotros permanentemente tenemos que vivir en el entendimiento de tener una vida santa delante de Dios, de buscar ese modelo de vida que Dios nos ha ofrecido a través de Jesucristo. Fíjense ahora,
Cuando Dios llamó a Israel de Egipto, cuando Dios lo sacó y Dios le acercó a él, mira la instrucción, mira lo que Dios le ordenó a Israel. Acuérdense que nosotros estábamos antes muertos en un proceso de esclavitud y Dios nos ha acercado. Escuchemos atentamente cuál es la instrucción de Dios en el llamamiento o para qué Él es que nos ha santificado para este tiempo. Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6 dice la palabra del Señor así. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Verso 5, miren esto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano, en este llamado que Dios nos ha hecho, de los que Dios nos ha sacado de Egipto, los que hemos salido del mundo, hay una instrucción clara de separación del mal. Dios le está diciendo, mira, yo los saqué a ustedes de Egipto, que ese Egipto para nosotros en tiempo presente es el mundo. Pero que a través de nuestra devoción, a través de nuestro servicio a Dios, para ser nosotros un pueblo santo, entonces realmente daremos testimonio que somos pueblo de Dios y que somos un pueblo escogido y santo. Escúchame esto, para el servicio de Dios. Nos santificamos y debemos de vivir una vida de santidad para poder servir a Dios. Y cuando a mí me cuesta vivir en santidad, es que quizás yo no he podido entender y no he podido tener claridad realmente cuál es mi identidad en Dios. En el verso anterior vimos que Dios le estaba diciendo a Israel, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Si nosotros no podemos vernos como Dios nos ve, no vamos a poder hacer lo que Dios espera. Hay muchas personas que en la mañana, en primera hora de la mañana, cuando se levantan y prenden en la luz del espejo, algunos se asustan ellos mismos. Dice, ay, otra vez la arruga, mira esta pelo. Y nos estamos viendo naturalmente. Pero tenemos que empezar a vernos no como vemos nuestros ojos naturales, sino como Dios a nosotros nos ve. ¿Cómo Dios te está viendo? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10 dice, escúchame esto, mas vosotros sois. No está diciendo que seréis. Él está diciendo que nosotros ahora somos. Mira lo que nosotros somos. Linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Hermano, eso es lo que somos right now. Eso es lo que nosotros somos ahora. Somos real sacerdocio. Nosotros somos una nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos adquirió Dios? ¿Para qué nos sacó Egipto? ¿Para qué Dios nos dio una nueva vida? ¿Para qué Dios nos rescató? ¿Para qué Dios puso su Santo Espíritu en nosotros? Verso 10. Verso número 9. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados para que nosotros anunciemos, para que nosotros sirvamos, para que nosotros dejémosle saber a las otras personas que tenemos un Dios santo, pero la gente va a ver que tenemos un Dios santo cuando vea la santidad de Dios en nosotros. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Entiende esto, iglesia?
el favor tan grande, la obra tan maravillosa que Dios extendió su misericordia. Nosotros sin Dios no éramos nada ni nadie. Para ser ahora un pueblo santo, una real sacerdocio, para ser una nación santa, con el privilegio de poder anunciarles a aquellos que no conocen de Cristo cuán maravilloso es nuestro Dios. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de entender, no solamente para relacionarnos con Dios, porque Él es un Dios santo, sino para que nosotros sirvamos a Dios en completa santidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio de los siglos por los siglos. Amén. Amado, y si tú todavía lo dudas, Apocalipsis capítulo 5, verso 10 dice, y nos ha hecho tiempo presente para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amado, si tú no puedes creer esta realidad, si tú no puedes visualizarte como Dios te ha establecido, lo que tú piensas es lo que tú crees y lo que tú crees es lo que tú haces. Si tú todavía crees que tú eres el hijo de tu papito y tu mamita y que tú eres un don nadie o que tú eres lo que sea, mi amado, así tú vas a vivir. Pero si tú te puedes ver como un rey, como un sacerdote de Dios, ministrando al eterno Dios, así tú vas a vivir y vas a actuar conforme a lo que tú crees, a lo que tú piensas. Este es el entendimiento que nosotros debemos de tener. Hermano, la santidad no es una opción, como se lo dije, para el verdadero creyente. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos, y escucha esto, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver el rostro de Dios? Hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Tengamos este entendimiento. La Biblia nos dice, amados, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Hemos de entender, mi amado, no dudamos del amor de nuestro Dios. Dios nos ama eternamente, pero Él no puede soportar nuestro pecado. Entendamos que esto es como el mix que queremos hacer entre el agua y el aceite. Son ambos líquidos, pero tienen diferente densidad, ¿verdad? Y usted mezcla en un recipiente agua y eche el aceite, mi amado, y por más que usted lo bata, el agua va a estar abajo y el aceite va a estar arriba. ¿Por qué? Son diferentes naturalezas, son de diferente densidad. Así es la relación de la santidad con el pecado, mi amado. Por más que usted quiera hacer, si usted quiere tener una verdadera relación con un Dios santo, mi amado, pero si hay algo de pecado en usted o hay algo de pecado en nosotros, nunca llegaremos a ser uno con nuestro Dios. Porque es imposible que haya esa unión, es imposible, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. La santidad de Dios es pureza moral. Y es la intensidad infinita de Dios. Que nada profano, ni Dios puede resistir algo que sea pecado o sea mal delante de Él. Hemos de entender que la santidad de Dios quema todo lo impuro. La santidad de Dios destruye todo lo que es el mal. La intensidad del rechazo de Dios a lo que es pecaminoso, a lo que es impuro, se conoce como la ira de Dios. O sea, no lo puede tolerar. La esencia de Dios mismo, su naturaleza de santidad, no rechaza completamente, mi amado, rechaza completamente el pecado y es lo que conocemos como la ira de Dios. Pero esta ira de Dios es por un celo santo de Dios, que Dios va en contra de todo lo que puede dañar nuestra integridad como hijos. Es algo realmente glorioso, esto es realmente sorprenderte. Ahora, la santidad no es solamente
para vivirla como individuos, sino nosotros como iglesia, todos como iglesia, estamos también llamados a vivir en santidad como iglesia, como el cuerpo de Cristo. MC Charles mencionaba que, hermano, en la iglesia tú vas a encontrar gente de todo tipo. Y es más, no debemos de buscar la iglesia perfecta. Como decía MC, el día que usted llegue a la iglesia perfecta, ese día dejó de ser perfecta la iglesia. Usted la embarró, ya llegó ahí, se dañó todo. Porque ninguno es santo. Todos cargamos con nuestro bolsito de arrastre, todos tenemos nuestra historia y todas tenemos nuestros costales llenos todavía. No los hemos vaciado todavía. Pero nosotros como iglesia sí estamos llamados a vivir en la santidad de Dios. Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo nos enseña acerca de la obra de Cristo y del valor que nosotros debemos de darle a esa obra maravillosa. Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos dicen amén, las hermanas? Los varones, ¿cuántos dicen amén? No los escucho, los varones. Maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno. Pero mire cómo nosotros debemos de amar a nuestras mujeres. Mire cómo debemos de amarlas. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella a fin de santificarla. ¿Cómo debe ser el amor de un hombre por su esposa? Es un amor sacrificial. Ejemplo, final de la NFL. Tú estás allí con control en mano, acomodado en VIP area, y tu esposa te dice, mi amor, necesito que me acompañes. Eso no es del diablo, eso no es una tentación. Eso es una oportunidad para tú manifestarle el amor de Cristo a tu esposa. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Hay algunos hombres que me están viendo mal, pero hay algunas cadenas de televisión que ya puedes grabar los programas, hermano. Usted sacrifíquese por su esposa y cuando viene ya ha grabado la final, la puede ver hasta 30 veces. Ese es el amor mira el amor con que Cristo nos ha amado. Fue un amor de sacrificio donde Él se dio a sí mismo por nosotros. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué propósito? Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hermano, cuando yo veo una esposa joven con arrugas, el marido la está tratando mal. Dice que no tiene que tener ni arrugas, ni manchas. Si le están saliendo manchitas del sol, el marido no le está comprando las cremas. ¿Dónde está mi esposa? Mira, ya no tiene ninguna arruga, ese belleza, preciosa. Eso no es de palabra, eso es con testimonio. Ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, ten esto presente, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es para que nosotros hoy, como iglesia, vivamos una vida de santidad para su gloria, para servirle a Él. Cuando yo, que soy parte del cuerpo de Cristo, y quiero vivir mi vida a mi manera, hacer las cosas a mi manera, de una manera u otra le estoy diciendo a Dios, a Jesucristo, mira, tú perdiste el tiempo. A mí no me importa lo que tú hiciste. No sirvió de nada, a mí no, eso no tiene ningún valor. Eso es lo que le estamos diciendo a Cristo cuando nos negamos a ser parte de esa iglesia santa, pura y sin mancha, amados.
Porque la obra de Cristo precisamente dice que Él fue a la cruz, pagó por todos nuestros pecados, mi hermano, para que hoy nosotros estemos como la novia pura y santa delante del Cordero. Es importante que tengamos esta conciencia, que cuando yo voy a pecar deliberadamente, en otras palabras le estoy diciendo a Jesús, no me importa tu sacrificio, perdiste el tiempo, I don't care. Eso es delicado, iglesia. Es bueno que nosotros tengamos este tipo de entendimiento y de conciencia cuando menospreciamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Llevar una vida de santidad en el temor de Dios, déjame decirte que es una verdadera bendición. Porque vivir en santidad es poder servir a Dios y esto es un privilegio. Déjame decirte, no todo el mundo puede servir a Dios. Es más, Josué le dijo al pueblo en un momento determinado que no iban a poder servir a Dios por causa de su pecado. Josué 24, verso 19, dice, entonces Josué le dijo al pueblo, no podréis servir porque Él es Dios santo y Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hermanos, el servir en cualquier área de la iglesia, el copiar un mensaje de un devocional, el llevarle el alimento a un necesitado, el ir a un hospital, eso es un privilegio que no todo el mundo lo tiene. Y por eso hemos de hacerlo con gozo y alegría en nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros aprendamos a tener una vida de santidad no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres, para que nosotros podamos tener una verdadera relación con nuestro Dios. Sed santos porque yo soy santos. Así que nosotros debemos de seguirnos esforzando, mis amados. Esto es un proceso. Esto no es hada calabra, patas de cabra que ya cambiamos. No. Esto es un proceso que yo lo debo de anhelar, que yo debo de acercarme a esto a través de la búsqueda de no constrictar al Espíritu Santo para que yo pueda vivir la vida que Dios quiere. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. El próximo atributo que vamos a ver es Dios es un Dios justo. Amén. Dios es santo, Dios es un Dios justo. En el español, en el castellano, las palabras rectitud y justicia son diferentes, tienen un significado diferente, rectitud y justicia. Pero en el antiguo hebreo, en el hebreo del Antiguo Testamento, como en el griego del Nuevo Testamento, estas palabras son iguales. O sea que tanto la rectitud como la justicia se consideran como un solo atributo de nuestro Dios. La rectitud de Dios significa que el Señor siempre va a actuar de acuerdo a lo que es justo y de acuerdo a lo que es correcto. Al saber que Dios siempre actúa por lo que es justo y por lo que es correcto, entonces Dios viene a ser nuestra norma suprema de lo que es justo y de lo que es correcto. Normalmente muchas veces nosotros tomar modelos de ver cómo las otras personas actúan para nosotros actuar. En Colombia, en algunos aspectos, en algunos países, en algunos pueblos, hay una costumbre donde a los hombres se les sirve más comida que al resto de la casa. ¿Cuántos reconocen eso? Entonces la niña ve a su mamá haciendo eso, ella llega a casa y le da el plato más grande para el cabezón que está ahí, para el esposo, que muchas veces ni se merece el plato ese. Pero no es justo. O entonces cuando uno está sirviendo la comida, no, este es para mi gordito le echo más, al flaquito que me cae mal le voy a echar un poquito, le voy a echar el gordo a los huesos. Hermano, eso no es obrar con justicia. Obrar con justicia es darle a todos la misma medida. Son pequeños detalles en los que si nosotros empezamos a mirar, son pequeños detalles en que nosotros tenemos que empezar a cambiar y tomar la medida de Dios para empezar a producir un cambio en nosotros. Mira lo que dice Moisés acerca de la justicia y la rectitud de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos
sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Y mira cómo Dios mismo se describe acerca de este atributo. En Isaías 45, verso 19 dice Dios: yo no hablé en secreto, no hablé en lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob. O sea, en otras palabras está diciendo, yo no soy acostumbrado a hablar por detrás, yo no hablo por detrás de las personas, yo no murmuro, yo no digo nada. Lo que yo voy a decir, lo voy a decir de frente, lo voy a decir face to face, cara a cara. Dice, yo soy Jehová que hablo justicia y que anuncio rectitud. Entonces, si por lo menos yo tenía la debilidad de hablar no delante de la persona y hablaba comentarios de una persona que no está presente, eso no es obrar en rectitud, eso no es correcto, no es justo. Entonces, ¿qué debo hacer? Si tengo que hablar algo de alguien, voy a esperar el tiempo para cuando esté la persona yo decírselo. Eso es empezar a obrar en justicia y en rectitud. Ahora, siendo Dios un Dios justo, Él ama toda forma de justicia. Él ama toda persona y ama todo actuar de justicia, pero aborrece todo lo que es injusto. Salmo 11, verso 7, mira lo que dice la palabra. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hermano, ¿cuántos quieren mirar el rostro de Dios? Empieza a actúe rectamente delante de Dios. Salmo 5, verso 4 y 5. Para los que no quieren hacer las cosas correctas, para los que quieren la triquiñuela, el traqueteo, porque quieren hacer las cosas a su manera, mira lo que la Biblia declara sobre esto. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. Hermano, en todo lo torcido, en todo lo malo que nosotros sepamos que estamos haciendo, Dios no se complace de eso. Él no está contento, Él no está happy con las cosas malas que hacemos, Él no está happy. El mal no habitará junto a ti. Los insensatos, los orgullosos, los soberbios no estarán delante de tus ojos. Aborreces, hermano, todos los que hacen iniquidad. Hermano, Dios no cambia, lo estuvimos viendo. Dios es inmutable, en Él no hay cambio, no hay variación de sombra. Nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto y yo soy la excepción de Dios. Yo soy el único Dios. A mí Dios se hace el ciego conmigo. No, hermano. Hello. Aterricemos. Recalcule, hermano, mire para dónde usted está cogiendo. Tenemos un llamado específico de Dios acerca de la manera en que nosotros debemos de vivir. En virtud que Dios es un Dios justo y recto, Él va a tratar a cada persona como se lo merece. Punto. Es necesario que Dios castigue el pecado y ciertamente Dios castigará el pecado. Porque el que peca, el que hace mal, no merece un premio, mi amado. A nadie estamos premiando el que hace mal. Y el que hace mal, justamente, merece un castigo. Proverbios capítulo 21, versículo 15 dice, alegría hay para el justo hacer el juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Al que le hace lo malo, mi hermano, no espere. O sea, si tú vas a sembrar aguacates, no esperes naranjas. O sea, de lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Ese es el mandato de Dios. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Yo no puedo estar haciendo una cosa esperando que otra cosa de Dios. La justicia de Dios es una muy buena noticia para todos aquellos que hacen justicia. Pero hermano, déjame decirte que es una noticia aterradora para aquellos que hacen mal. Y ojalá que tengan temor a aquellos que hacen mal, porque estamos ante un Dios que es realmente justo.
Cuando Dios no castiga el pecado, podemos considerar que Dios es un Dios injusto, ¿verdad? Decimos, wow, mira, pero está sucediendo este mal y Dios no hace nada. ¿Qué es lo que le está pasando a Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, humanamente, cuando vemos una injusticia y no vemos la respuesta de Dios, consideramos que Dios es un Dios injusto. Pero Dios ciertamente en su tiempo perfecto llevará su juicio y obrará de la manera que Él determine obrar. El apóstol Pablo nos da un claro entendimiento acerca de esta verdad. Dios estableció, la paga del pecado es muerte, punto. Tú pecas, tú mueres. Dios le dijo a Adán, el día que ustedes coman, el día que ustedes me desobedezcan, van a morir, punto. O sea, eso no ha cambiado, no va a cambiar, ni cambiará nunca. Esa es la palabra de Dios, no cambia. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Dios, que no va en contra de su palabra y que es un Dios justo, Él decide, para resolver nuestro problema del pecado, Él decide enviar a Jesucristo para que Cristo cargara con todos nuestros pecados, hermano. Quiero decirte, con todos los pecados que tú y yo juntos hemos cometido, hermano, esos fueron cancelados en la cruz del Calvario por la gracia de Dios. Eso vino a hacer Jesucristo. Veamos cómo nos lo describe el apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, verso 24-26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. El Señor dijo, la paga del pecado es muerte, pues ahora yo voy a enviar a mi Hijo para que Él muera. Jesús no se hizo el muerto. Escúchame esto, no se hizo el muerto. Jesús realmente murió y cargó con toda nuestra culpa y con todo nuestro pecado. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios soportó el pecado, pero Él dijo, llegó la hora de ponernos a cuentas, pongámonos a cuentas. Y fue cuando vino Jesús para hacer la cancelación y el pago de todas nuestras maldades. Versículo 26, ¿con qué propósito? Escucha esto, ¿con qué propósito hizo Dios esto? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que es de la fe en Jesús. Por eso cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos justificados por medio de esa fe. Iglesia, Cristo murió para pagar cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y para demostrarnos, para que nosotros no dudáramos que Dios realmente es justo. Él es un Dios que obra en completa y total justicia, que Él es completamente recto en su obrar y en efecto aplicó toda la ley que tenía que aplicarse para el pecado. Esa es la manera en que Dios desea que nosotros también empecemos a vivir. Habiendo Cristo vivido y habiendo pagado el precio, Cristo mismo nos modeló mientras Él estuvo acá una vida de justicia y de rectitud. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mi amado. Por eso debemos de estar mirando el uno, que si el uno no hizo, que si el otro hizo, que si el otro levantó, que si no levantó. No. Puestos los ojos en Jesús, mi amado. Él es nuestro modelo de guía. Él tiene que ser nuestra guía. Él tiene que ser nuestra inspiración. ¿Y cómo es vivir una vida en santidad? ¿Cómo es vivir una vida en rectitud? El apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, nos enseña y nos habla acerca de cosas que debemos ir dejando de nuestra antigua manera de vivir para empezar a establecer en nuestras vidas, para empezar a vivir una vida justa y una vida recta, no solamente delante de Dios,
sino delante de los hombres. Versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad, me encanta esta aclaración del apóstol Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso, amados, tenemos que guardarnos de convertirnos en jueces, porque inevitablemente tú vas a llegar a la iglesia y hay gente que son real 100% impíos. Gente que no teme de Dios. Gente que no han escuchado a Dios, no han escuchado a Jesús y no se han dejado enseñar de Él. Por eso el apóstol Pablo dice, sí, realmente. Porque el que realmente ha oído a Jesús y ha recibido su enseñanza, su vida cambia. Es imposible de que haya un cambio en su vida. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, seamos conscientes de cómo era nuestra vida antes, sin Cristo, y ahora lo que el Señor nos está ofreciendo. Nosotros somos conscientes de la diferencia de la vida. Un estilo de vida completamente diferente. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que irnos despejando. Es un proceso, amados. Es un proceso. Pero es algo que nosotros debemos de anhelarlo. Es algo que debemos de quererlo con nuestro corazón. Verso 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Lo primero que tenemos que tener es nuestra mente abierta. No os conforméis a este mundo, sino renovaos vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Primero tenemos que empezar a cambiar nuestra mente. Que si antes yo buscaba la oportunidad para, de una manera egoísta, ambiciosa, yo sacar un provecho personal, ya yo no puedo estar pensando en eso. Yo tengo que empezar a cambiar mi manera de pensar. Que si la hermana necesita un ride y yo sé que ella va a un ride y yo me voy a montar en el carro y digo, ay no, va a esperar que se arranque para no tener que llevarla. ¿Cuántas son las actitudes que nosotros manejamos diariamente en las que somos realmente egoístas? En las que no somos realmente justos con las personas. Versículo 24. Vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, tenemos que vestirnos, tenemos que cubrirnos de la justicia, aprender a ser justos, de la santidad. Tenemos que abrazar la verdad de Dios, amado. Eso debe ser parte de nuestro estilo de vida. ¿Usted cuándo anda sin ropa? ¿Usted no anda por la calle sin ropa? La Biblia dice que tenemos que vestirnos, la vestimenta es para andarla todo el tiempo, todo el tiempo. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya no mientas más. Hermano, el vivir una vida recta nos enseña a ser personas valientes. Tenemos una cita. Ay, mira, perdóname, es que había un trancón, el trancón de cobijas que no te dio para levantarte temprano. Pero cuando uno empieza a orar en rectitud y en justicia, dice, mira, perdóname porque soy un sinvergüenza. Me levanté tarde, no me quería levantar. Hermano, eso lo aprecia la gente. Uno muchas veces ha dicho mentiras y uno cree que salió victorioso y las otras dicen, trancón de cortina, tiene la almohada marcada aquí. A mí me han llegado, ay pastor, un trancón y viene la marca, viene hasta el tipo, el pilot, dice acá, de Express, aquí dice, sí, el trancón que traía ahí, la almohada pintada todavía.
Hermano, la gente aprecia la honestidad, uno aprecia, admiran que uno tenga el carácter de decir las cosas. Airaos, pero no pequéis. Ay, que yo soy santo, no me puedo enojar. Sí, hermano, enójese, pero no se acueste bravo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una norma. Hermano, usted tuvo una diferencia con su esposa. Usted no se puede acostar sin resolver el asunto o hacer una tregua. Mira, aquí hacemos la tregua, las paces ahora y mañana continuamos. Cuando tú te acuestas enojado, te acuestas dos y se levantan tres. Tú, tu mujer y el diablo en medio de eso. ¿Es así o no es así? Entonces el Señor dice, obre con rectitud, obre con justicia. No nos acostemos molestos, no le demos oportunidad al diablo. Verso 28. El que robaba no robe más. Hermano, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pastor, pero yo nunca le he robado a nadie. No, que tú llegaste a las 7:20 y dijiste que llegaste a las 7. Te estás robando 20 minutos. ¿O no es así? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Hermano, hay gente que toma leche y se le corta la leche en la boca, mi amado. Gente mal hablada. ¿Cómo es que se hace el dulce de leche cortada? Esa que se le eche limón, ¿cómo se llama eso? Morir soñando. Ay, no, esta está grave. No, pastora. Un dulce. Bueno, ya, mira, esto es pura carnalidad. Dejen de hablar de comida, hermano. Tranquilo, ya estamos terminando. Hermano, no permitamos que de nuestra boca salgan obscenidades, ni maledicencias, ni digamos cosas absolutamente necias, sino que hablemos para edificación, hablemos lo justo, hablemos lo verdadero, hablemos lo correcto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para vivir una vida de rectitud, hablemos siempre la verdad. Verso 30, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice esto, para terminar, quítese de vosotros toda la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Todo esto es injusto, esto no es justo, esto no es recto. Este tipo de actitudes no son justas. Verso 32. Por el contrario, mire lo que debemos de hacer. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, la santidad, vivir una vida de justicia, vivir una vida de rectitud, no es una opción. Cristo, iglesia, Cristo padeció la muerte de cruz para que esto sea una realidad en nosotros. We can do it. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo lo dije bien, verdad? Nosotros lo podemos hacer. Tenemos el Espíritu. Pero lo que necesitamos tener es un verdadero entendimiento a la vida a la cual Dios nos ha llamado. Y déjame decirte una cosa. No hay nada más especial que al final de cada día, allí en tu cama, tú tienes paz, tienes tranquilidad en tu casa. Quizás no tenga las cosas materiales que tú deseas, pero el hecho de haber sido un instrumento, de haber podido servir a Dios, de que una persona haya recibido una palabra de aliento, de que una persona haya recibido una bendición de parte tuya, quiero decirte que es un nivel de satisfacción y de gratitud, mi amado, que uno no lo cambia por nada. El poder decirle al final de cada día, Señor, gracias por este privilegio que tú me permitiste, Señor, a través de una llamada, de un servicio, de haberle hecho un favor a alguien, amados.
Esto es calidad de vida. Esto es vivir la gloria de Dios. No es solamente que caiga escarcha del oro o que se llene este lugar con la presencia de Dios. Hermano, cada momento que nosotros podemos vivir sirviendo a nuestro Dios, ese es un momento de gloria. Y cuando tenemos este claro entendimiento, empezamos a disfrutar. Por eso esta vida nosotros no la dejamos. Y yo le he dicho a Dios, Señor, el día que yo decida dejar de servirte, mejor me matas. Porque si no te voy a servir a ti, voy a servir al otro. Yo al otro no lo voy a servir. Por eso entendemos que la mejor vida que nosotros podemos tener es la vida de Cristo en nosotros. Pero no se trata de imaginarlo, no se trata solamente de desearlo, sino es de tomar la decisión de entrar a vivir y experimentar esta realidad. Somos real sacerdocio. Somos un pueblo santo.